Francisco Huenchumilla, el ahora ex intendente de la región de la Araucanía, pretendía la creación de un Estado plurinacional, la devolución de tierras al pueblo mapuche, el fin de la lógica policial en el control de la violencia y la reparación a las víctimas. La ex autoridad había elaborado un documento que sería entregado hoy al Ministerio del Interior, pero fue el mismo jefe de gabinete quien minutos antes le pidió su renuncia. Cambio de autoridad que se da en medio de la caravana de camiones quemados que pretende llegar a La Moneda, porque esto es noticia. Estamos en contacto precisamente con Francisco Huenchumilla. Francisco, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Hola, gusto saludarte, buenas noches. Francisco, ¿usted sospechaba que en el día de hoy el ministro Burgos se le iba a pedir la renuncia? Nada, no tenía ninguna sospecha, así que fue totalmente inesperado la llamada del ministro. ¿Cómo era el diálogo que usted sostenía con el Ministerio del Interior antes de la jornada del día de hoy? Bueno, la última vez que habíamos hablado con el ministro hace unos días atrás, lo habíamos hecho por justamente la marcha de los camioneros y la toma que hay de las oficinas de la CONADI por varias comunidades indígenas de la provincia de Malleco. Por esos temas fue la última vez que conversamos hace unos 3 o 4 días atrás. ¿Usted cree entonces, Francisco, que su solicitud de renuncia se debe principalmente al documento que iba a presentar en el día de hoy y a los alcances precisamente que tenía este documento que usted había elaborado? Esa es la hipótesis que he barajado en realidad, porque hace más o menos un mes y medio atrás yo salí de vacaciones y en Temuco conversamos con el ministro, quien me dijo que fuera tranquilamente a vacaciones porque yo soy una persona bien evaluada y por lo tanto no salí en el cambio de intendentes que hubo hace como un mes y medio, 2 meses atrás, de eso estoy hablando. De tal manera que no hay un problema de gestión ni nada, entonces yo creo que es un problema estrictamente político. Probablemente el gobierno tuvo miedo, temor de los alcances de la propuesta que yo le iba a hacer y bueno, no me dio lugar para que la recibiera y para que la leyera y la estudiara. Y el gobierno tomó esa decisión, que yo cuestiono desde el punto de vista político, no desde el punto de vista de las facultades del gobierno. Y frente a estos cuestionamientos que usted realizó, Francisco, el ministro del Interior, Jorge Burgos, respondió. Y esto fue lo que nos dijo. Él señaló desde hace algún tiempo que estaba preparando un plan. Lo único que puedo decir, más allá del tiempo, es que a mí no me llegó. No, si el plan es una cosa que él ha venido ofertando. Ninguno, si es una idea de él, que puede ser muy válida, pero los intendentes proponen planes a las autoridades superiores. Los intendentes son representantes de la Presidenta de la República. No son entidades autónomas que hagan y digan lo que quieran. Muchas gracias. Francisco, el ministro del Interior dice que no conocía este plan que usted estaba preparando, por lo tanto, esto se contradice un poco con lo que usted piensa de lo que realmente ocurrió, de que a raíz de lo que usted había escrito, de lo que había propuesto, el ministro Burgos le había solicitado la renuncia. Es que el ministro se olvida de que hace unos 10 o 15 días atrás conversamos y yo le dije que iba a hacer una propuesta. Y concordamos en que yo le mandara la propuesta bajo reserva y no la hiciera pública. Y ese plazo vencía justamente hoy día. De tal manera que él estaba perfectamente en conocimiento que yo iba a hacer una proposición y habíamos concordado los plazos y habíamos concordado que yo se la mandaba y la mantenía bajo reserva, no decía nada. Y eso mismo estaba concordado con el Ministerio del Interior y con la Presidencia de la República. ¿Cómo evalúa usted, Francisco, el accionar por parte del gobierno a través del Ministerio del Interior sobre lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía? Se lo pregunto también por la ausencia de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en este tiempo de mandato. Se le reclama a ella no haber ido a la Araucanía y solo fue en el mes de febrero para estar de vacaciones en el lago Caburga. Mire, los intendentes somos nombrados para hacer una gestión política con liderazgo. A mí cuando me nombraron intendente nunca me entregaron un manual de cortapalo respecto a lo que yo tenía que hacer en la Araucanía. Yo conocía el programa de gobierno de la Presidenta y por lo tanto ahí están los lineamientos políticos, los objetivos políticos. Y en ese marco yo me muevo y ejerzo mi liderazgo. Y a mí me dio la necesidad política de decir, yo he hecho un diagnóstico, ahora tengo que hacer una proposición.
y por eso le avisé al gobierno que iba a hacer esta propuesta. El gobierno estaba al tanto que yo iba a hacer una propuesta. Entonces, eso fue lo que hice. Naturalmente que esa proposición es al gobierno para que el gobierno haga lo que quiera, la estudie, la deseche, la arregle, la modifique, pero el gobierno no la quiso leer, no la quiso escuchar. Y en el mismo momento que yo se la mandaba con el plazo que vencía, simplemente me estaba diciendo que me fuera. Ahora, esto no es un tema personal, porque yo el cargo de intendente no lo busqué. Fue a mí la señora presidenta me llamó en su momento, me ofreció el cargo, yo nunca toqué las puertas de la nueva mayoría pidiendo una pega, de tal manera que tengo la libertad para decir, mire, yo este cargo no lo busqué. Dicho eso, la facultad del gobierno tiene para sacarme, pero como yo soy un actor político, no puedo callarme frente a un error político que comete el gobierno, de cerrarle las puertas a una solución al tema indígena, que es un tema de clima de violencia que tenemos en la región. ¿Cómo Porque se yo sintió le digo, ahí usted? está una proposición, quisiera escuchar cuál es la proposición del gobierno. Francisco, ¿cómo se ha sentido usted en estas horas que han pasado tras la solicitud de renuncia? Se lo pregunto porque desde el oficialismo parecen estar conformes con su salida, parlamentarios de la Alianza también manifestaron lo mismo e incluso algunos dirigentes del pueblo mapuche tampoco han sentido profundamente que usted ya no sea el intendente de la región. Mire, uno simplemente cumple con sus tareas a conciencia. Yo tenía que hacer una proposición, la hice, está por escrito ahí, son casi 50 páginas, y está a disposición de los parlamentarios para que opinen, del gobierno, porque la situación que vive nuestra región de muchos años, los actores políticos tenemos que tener una mirada y tenemos que tener una visión de cómo resolverlo. Yo lo hice ahí, ahora yo soy un simple ciudadano, la pregunta es ahora que sigue, ¿esto se va a resolver con las políticas del gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo quisiera que dieran una respuesta respecto de lo que yo le estoy proponiendo, independientemente que yo sea intendente o no sea intendente, porque la situación de conflicto en la Araucanía va a seguir. De tal manera que más allá de lo que puedan opinar un par de personas, la pregunta es si la salida de Francisco Huenchumilla va a solucionar por arte de magia la situación de violencia y de crisis que tenemos en la región de la Araucanía. Esa es la pregunta, más allá de la persona. Si yo no tengo recetas mágicas, pero ese es el punto. Muy bien, Francisco, le agradecemos enormemente por el contacto desde la región de la Araucanía. Que esté muy bien, que tenga buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Lo decíamos al inicio, la salida del intendente de Huenchumilla se da en medio de la caravana que partió de las regiones de la Araucanía y que pretende llegar hasta Santiago. El objetivo, que los camioneros muestren los camiones quemados que han sido atacados en medio de este conflicto. Nos contactamos con José Villagrán, presidente de la Federación de Camioneros del Sur. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por atender nuestro llamado. No, gracias a ustedes, buenas noches. Primero, le quería preguntar por la salida del intendente Huenchumilla, ¿cómo la reciben ustedes? Bueno, la verdad que todas las actuaciones que haya tenido el intendente Huenchumilla en el último tiempo, nosotros veíamos venir esta medida. La verdad que no creíamos que iba a ser tan pronta porque él había anunciado que tenía varias medidas para poder terminar con los problemas de la región de la Araucanía. Estábamos expectantes de cuáles eran las medidas, pero lamentablemente nos informamos hoy día mientras marchábamos con nuestros camiones hacia La Moneda de que le pidió la renuncia. La verdad es que ese es un mal menor, porque nosotros aquí, yo creo que hay mal mayor, y aquí deberían ser responsables otras personas, porque resulta que aquí se le está pidiendo la renuncia a una autoridad regional, y los que realmente deberían dar las soluciones es en Santiago, son las autoridades de Santiago. Entonces nosotros esperamos de que la presidenta, sí que está interesada en terminar con este conflicto que hoy hay en la región de la Araucanía y en el sur de Chile, pueda tomar medidas también con otros personeros de autoridades que no están cumpliendo con sus funciones como deberían hacerlo para poder nosotros terminar con la violencia y el terrorismo en la región. José, entiendo que la caravana ha tenido ciertas dificultades para poder trasladarse a las distintas ciudades, sobre todo en Talca y en Linares. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No han contado con las autorizaciones para poder ingresar a los centros de las ciudades? Bueno, lamentablemente fuimos informados en Chillán de que el señor Alegui hubiese llamado a la gobernadora de Chillán para que no permitiera el ingreso de nuestros camiones. Nosotros la verdad que vamos con toda nuestra documentación al día, y nuestra permiso de circulación, toda la documentación de los camiones, y lamentablemente no pudimos utilizar la vía pública que la puede utilizar cualquier persona que va con esos documentos. Pero para nosotros no queremos
realmente reducir ningún problema a la propiedad privada ni pública, ni tampoco incomodar a las autoridades policiales, y pasamos de largo, porque la verdad que era una solicitud de la gente, de la ciudadanía que quería ver los camiones quemados, y por supuesto la autoridad estudiantil no lo permitió. Ni siquiera pudiéramos entrar donde realmente pasan normalmente los camiones, porque también dijo de que no lo permitiría y que las órdenes venían directamente de la Subsecretaría del Interior. Después nos encontramos con el mismo problema en Linares. Entonces en Linares, el intendente que tiene casa matriz en Talca, dio la orden a su gobernador o gobernadora de Linares que tampoco permitiera la entrada. Y nosotros, por supuesto, pasamos de largo. Muy bien, y nos encontramos con la gran sorpresa que nosotros teníamos para alojar en Talca, y como el señor Veloso, que es intendente de Talca, tampoco nos permitió la entrada. Y en estos momentos vamos en la ruta 5 Sur, que no deberíamos estar transitando con esta cantidad de camiones que llevamos, pero para poder alojar en Linares. Muy bien, pues José, le agradecemos por el contacto y estaremos atentos entonces al recorrido de esta caravana que se espera el jueves llegue a Santiago. Que esté muy bien, buenas noches. Buenas noches, gracias. Nos separamos brevemente, hacemos pausa comercial, volvemos enseguida con más de estas noticias. Esperemos. Nos acercamos a las celebraciones de las fiestas patrias y muchos ya cuentan con el aguinaldo 18ero como parte del presupuesto familiar. Y si bien entregarlo no es una obligación, el 87% de las empresas reconoce dar el beneficio a sus trabajadores. Conversamos con María Angélica Zulich, directora de Laborum. ¿Cómo estás, María Angélica? Muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, Gabriela, muy bien, un gusto estar aquí. Es una buena noticia, estamos hablando de fiestas patrias, de aguinaldo y además que más del 80% de las empresas reconocen entregar este beneficio. Sí, así es, y fíjate que el aguinaldo, a diferencia, digamos, del año anterior, incluso hubo más empresas este año que lo van a entregar, y tú podrías pensar a lo mejor en el momento en que estamos, que no iba a ser tanta empresa, subió casi un 2% la cantidad de empresas que lo van a entregar, y va a promediar aproximadamente en 71.000 pesos y fracción. Entonces, no es un monto tampoco menor, es un monto bastante razonable, y tal como decías tú, no es una obligación, es voluntario de parte del empleador entregarle este tema a sus trabajadores. Pero fíjate que es súper importante cuando uno le consulta a las personas, nosotros estamos a 400 personas y a 110 empresas, y cuando tú le preguntas a las personas qué pasa con esta entrega del beneficio, es un factor motivacional tremendo para la gente. Entonces, mejora el clima laboral, mejora la motivación, y eso claramente es algo que en este periodo del año, sobre todo cuando estás a mitad del año, es muy bienvenido y las personas lo agradecen mucho porque saben que es voluntario. Y nos imaginamos también, María Angélica, que la entrega del aguinaldo puede también venir acompañado de o una canasta familiar o una gift card o bien algún tipo de actividad grupal, un almuerzo, un asado, algo que recuerde que estamos celebrando las fiestas patrias, ¿no? Tal cual, mira, el tema de las celebraciones, más del 88% de las empresas van a hacer alguna celebración, qué sé yo, una empanada, lo que vaya a celebrar en la oficina. Pero ¿sabes lo que hoy día está pasando puntualmente con las generaciones más jóvenes, es decir, los menores de 30 años? Valoran mucho también el tema horario, la flexibilidad horaria. Por lo tanto, si tú logras darle a lo mejor el día antes, fíjate que cae viernes el 18. Solamente son 3 días de feriado. Tú lo logras dar el jueves mediodía, eso lo valoran mucho. Incluso, al igual que el dinero, que es muy bien valorado, yo te diría que para el 18 de septiembre las gift cards y todo esto como que no aplican tanto porque no tiene mucho que ver con la celebración. Las personas necesitan más el dinero para comprarte tu asado, la carne, etcétera. Pero de alguna manera también, fíjate, se valora estos tiempos. Entonces, las empresas que no pueden dar a lo mejor el dinero, a lo mejor flexibilizar un poquito el horario, darle a lo mejor una salida anticipada a la gente el día anterior, de tal manera que puedan ir a sus lugares, a su ciudad donde viajan con su familia. Eso también hoy día es muy bien valorado. Y de alguna manera, fíjate, lo que nosotros también nos damos cuenta es que si bien es cierto, y también lo hemos explicado en alguna de las entrevistas, no es un tema obligatorio, en algunas negociaciones colectivas también se negocia esto anticipadamente, pero fíjate que ya es como un derecho adquirido. O sea, cuando tú lo entregaste 1, 2 o 3 años seguidos, las personas tienden a pensar que esto ya es como un derecho, entre comillas, adquirido para el trabajador. Y por lo tanto ya se convierte en una especie de tradición que se espera también sea entregado antes de las celebraciones de fiestas patrias, ¿no? Que te avisen antes. Y que lo van a entregar. Muchas empresas, ponte tú, esperan hasta el último día. O que digan también cuáles van a ser los horarios que van a estar presentes durante esa fiesta, si van a tener mediodía el 17, si van a tener que trabajar el 18, etcétera. Así es, eso es muy valorado también, que tú avises con tiempo, te programas, sabes que cuentas con un presupuesto distinto, o sabes
sabes que cuentas con un horario distinto. Pero fíjate que hay otro tema también, Gaby, que yo creo que es muy bueno de parte de las empresas que ocurrió este año, porque uno podría pensar que era un proceso de desaceleración o todo lo que estamos con el tema económico un poquito bajo, las tasas de crecimiento del país no están tan altas. Entonces, es importante que las empresas, fíjate, provisionaron los aguinaldos y eso es muy valorado Y también. eso tiene que ver también, María Angélica, con lo que conversábamos, ¿no? Estas generaciones jóvenes que ven Sí. en que cuando las empresas se tienen un buen desempeño con sus empleados, entregando estos beneficios que pueden ser incluso mínimos, pero de Sí. todas maneras ayudan a mejorar el clima laboral, la productividad y hacer que el ambiente en general sea mejor. Hoy día lo que te diferencia una empresa de otra, Gaby, es la preocupación que tiene el empleador de sus propios trabajadores. Es imposible olvidar, o sea, yo creo que hoy día lo he dicho también en otros lugares, en que hoy día uno toma muchos seminarios de lo que es trabajar en equipo, etcétera. Si hoy día lo que vale cuando una organización tiene un objetivo es preocuparse por las personas. Si las personas no están felices, las personas no están conformes, no se sienten que el empleador empatiza con ellos en la situación que se encuentran, eso es clave para el factor motivacional y con motivación se logran los objetivos. Y puede pasar muchas cosas, que el mercado esté bueno, bajo, no, pero si las personas se sienten queridas, se sienten preocupados por ello, eso es lo más importante en esta fecha. Y es un regalo el que tú le puedes dar en esta fecha como el 18, que es un mínimo, son 2 días, pero que de alguna manera se valora mucho para las personas que en este pequeño gesto de las empresas tú ves que hay una preocupación. Y eso es lo que va cambiando en cierta forma la cultura de la organización y acerca mucho más a las jefaturas con sus subordinados, acerca a los equipos de trabajo y te motiva a cumplir más rápido tu objetivo esa semana, porque tú sabes que tienes que hacerlo más rápido y lo haces con ganas. Si el tema de la motivación es que hacerlo con energía, con ganas de querer darle a la empresa un beneficio. Sin quedarse entonces con tarea pendiente para de vuelta de las fiestas patrias. Mensaje entonces para los empleadores que ojalá puedan dar a conocer los horarios de las Así es, celebraciones, el si monto. van a entregar o no el aguinaldo para que así los trabajadores se puedan preparar y organizarse para estas fiestas. Tal cual, y cada uno en lo que puede entregar. Lo que nosotros hablamos, este promedio son 71.000 pesos en promedio. Estos son para empresas que tienen trabajadores dentro y todo. Todo el resto, servicios domésticos, etcétera, tienen otras líneas, pero es importante que esto es un parámetro que nos puede guiar. Todo es bien recibido. María Así Angélica, es. muchas gracias por estar junto a nosotros. A ti, Que Gabriela, esté un muy gusto. bien. Nosotros hacemos pausa comercial, quédese con nosotros, volvemos enseguida con más de estas noticias. Escríbanos, hashtag Esto es Noticia. Cuando estás buscando un auto nuevo, te fijas en el color, el motor, las llantas, pero te fijas en su rendimiento. Conocerlo es muy fácil. Lee bien la etiqueta de eficiencia energética y compara cada modelo. Un modelo eficiente puede llegar a ahorrar hasta 1 millón de pesos al año. Qué fácil es cuidar la energía. Encuentra este y otros consejos en minenergia.cl, porque cuando usas bien la energía, ganas tú y ganamos todos. El Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. Echaron marcha atrás y tiraron para allá y la asaltaron. Pasó el vehículo por encima de la vecina. Dos portonazos en menos de 24 horas se registraron en la región metropolitana. Un nuevo tipo de robo de vehículos que se registra en los mismos portones de las casas de sus dueños. La Subsecretaría de Prevención del Delito y la PDI lanzaron una campaña, No regales tu seguridad, para prevenir este tipo de delitos. Estamos con el subprefecto Luis Concha de la Brigada de Robos Oriente. Subprefecto, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. ¿Podríamos decir que es un delito que está de moda, este de los portonazos, de intimidar a las víctimas en las puertas de sus casas? A ver, el robo de vehículos es un delito antiguo. Lo que pasa es que cambia la modalidad. Es más fácil actualmente, conforme a las condiciones de tránsito, para el delincuente robar el vehículo con esta modalidad la persona al momento de salir o ingresar al domicilio que lícitamente en la vía pública. ¿Podríamos decir que es más fácil para el delincuente atacar en aquel momento en que, por ejemplo, dejamos el auto encendido, nos bajamos del vehículo, vamos a abrir el portón y en esos segundos se puede producir entonces el ataque a la víctima? Efectivamente, el delincuente siempre está buscando la oportunidad, ¿no es cierto?, en cuanto uno es más vulnerable. Y en este sentido, dejar el auto con las llaves puestas y el motor encendido estamos siendo totalmente vulnerables. Ahora, lamentablemente en este tipo de hechos,
en algunas oportunidades se han visto afectados menores de edad que van como pasajeros en los vehículos. Entonces, nosotros como policía entregamos la recomendación de realizar la acción de abrir el portón en caso de no contar con los sistemas automáticos ¿no es cierto?, de controles remotos para la apertura o cierre del portón de acceso, de apagar el motor y retirar la llave. Y en caso de que voy con un menor en el interior y es de noche, hace frío, etcétera, ¿dejo de todas maneras a mi hijo adentro del auto, cierro las puertas, abro el portón? ¿Qué es lo mejor recomendable? Lo primordial es siempre bajar con el pasajero. Eso es lo principal, bajar al pasajero, ¿no es cierto? Y que el pasajero ingrese por sus medios al interior del inmueble. Quizás ¿no es cierto? avisar a alguien que esté en la casa para que vaya a buscar al niño. Calcular el tiempo que uno se va a demorar. Ahora, como medida de recomendación, es bueno al momento de enfrentar la vía donde vimos el pasaje, la calle, de levantar las luces, ¿no es cierto?, y hacer un chequeo de que si existen vehículos que no están habitualmente en el lugar, personas extrañas, ¿no es cierto?, y efectuar como se dice, una vuelta a la manzana en el vehículo. ¿Los delincuentes que llegan a cometer estos delitos vienen en otro automóvil o generalmente vienen caminando? Las dos modalidades, pero generalmente hay algún otro medio de locomoción que lo está esperando, llámese motocicleta, llámese vehículo, ¿no es cierto?, para lograr rápidamente la huida. Y en ese momento en que yo hago la inspección visual, veo que no hay nada raro, está todo normal, etcétera, avanzo con mi vehículo, llego al portón y ahí es donde entonces apago el motor del auto y trato de ingresar lo más rápido posible. Claro, o sea, una vez que ya tengo la certeza de que no hay nada extraño o nadie extraño que me pueda atacar, yo perfectamente puedo ingresar a mi casa tranquilamente, apagar el motor, siempre tomando las precauciones, bajando al pasajero, ya en ese menor de edad o tercera edad o persona con algún tipo de discapacidad, y bajarlo del vehículo. Ahora, tenemos que recomendar que el objetivo del delincuente es sustraer el vehículo, y él lo va a hacer de una u otra manera. Hemos tenido casos en los cuales la víctima es atacada por los delincuentes, ya sea con golpes de puño, con algún tipo de arma. La recomendación es siempre mantener la calma, no enfrentar al delincuente. En caso de que ya me encuentre con el delincuente cara a cara. En la medida que uno enfrenta al delincuente, va a alargar el proceso del delito, por lo tanto va a durar más tiempo. En caso de que me encuentre con un delito así y yo estoy dispuesto a pasar las llaves y tengo a mi hijo en el interior, tratar de dialogar lo más posible, sacar al niño del interior rápidamente. Esa es la idea de mantener la calma. Claro. En la medida que yo mantenga la calma, el delincuente se va a percatar de esa situación y yo voy a poder explicar que tengo un menor atrás. Al momento de entregar las llaves, yo perfectamente puedo retirar al menor y él llevarse el vehículo, porque ese es su objetivo, llevarse el vehículo. Y así evitamos que el menor también pase por el trauma de quedar abandonado en la vía pública, ¿no es cierto?, unas cuadras más allá o como sea, ¿no es cierto?, que un extraño lo baje del vehículo y lo deje abandonado, como dije anteriormente. Recomendaciones que pueden sonar simples, pero que ayudan en momentos críticos, en emergencias, cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Subprefecto, le queremos agradecer enormemente por estar junto a nosotros, por entregarnos estos consejos y recomendaciones para que ojalá a nadie más se le ocurran estos portonazos. Esa es la idea. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. Pausa comercial, volvemos enseguida, en instantes, con más de estas noticias. Espérenos.